Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la sexta sesión del año 2026 del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje desde el Departamento de Innovación en Gestión del Conocimiento del Centro Universitario de Guadalajara. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a nuestra invitada, la maestra Margarita Saavedra Isaac, a quien presentaré a continuación. Margarita Saavedra es licenciada y maestra en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, con especialidad en Filosofía Igual puedo ponerla Existencial y Ética. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de filosofía e historia en nivel medio superior y superior en diversas instituciones, incluidas el ITESO y el Colegio Alemán, en algunas de las cuales ha sido docente de programas adscritos al Bachillerato Internacional. Su formación académica se complementa con su participación en programas de formación en religiones de Oriente y Occidente. Su enfoque actual analiza el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos de aprendizaje. Con una visión humanista y crítica, busca trazar puentes entre los valores fundamentales de la docencia y las nuevas fronteras tecnológicas. Hoy está aquí para que dialoguemos sobre el uso de la noción ética en relación a la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la educación. Pues estamos muy agradecidos de que estés con nosotros, Margarita. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Paula. Algo pasó aquí. Estamos poniendo la Ya presentación. estaba todo bien. Sí, estaba bien. Si quieres, me muevo entonces, Rafa. No, espérame, es que algo moví aquí. Mientras comenzamos la Sí, presentación, espérenme tantito. voy saludando a Eneida, a Norma Angélica, a Ruth, muchas gracias, Samuel, Stephanie y con aquí Lai. Gracias por estar con nosotros. Ya, Ya estamos. ya casi, ya casi, ya casi. Es la Hola, buenos aplicación. días. Hola, Neidy. Ok, ya, entonces voy a iniciar la sesión aquí. Estamos. Grabar, share, share. Ahí debemos estar viendo la presentación. ¿Sí, Pau? En modo edición está. Ajá, sí. Está muy bien. Entonces, ahora vamos a presentar. Esto lo vamos a llevar para acá. Y le vamos a decir que es pantalla completa. Y se debe ver ya. Sí, listo. Perfecto. Y ahora nada más falta ponerlo enfrente. ¿Sí? Y ya estamos. Ok. Bueno, muy buenos días a todos los que están aquí. Me da mucho gusto poder, Pues no se ve acá en pantalla. ¿Por qué poder se ve? compartir. Ah, ya sé por qué. Espérame tantito. Sí se Despacito. escucha, ¿verdad? Despacito Sí, para sí, sí. no. Ahí estamos ya. Bueno, eh, después de este saludo, bien, la presentación, la ponencia que yo voy a tratar de explicar el día de hoy y de presentarles es, pues, bueno, tres conceptos a mi percepción demasiado grandes: la ética, la inteligencia artificial generativa en la educación.
o sea, tres conceptos que nos podemos llevar en cada uno años hablando de ellos. Pero bueno, el día de hoy lo que voy a intentar hacer es unificar qué es la ética y qué estamos haciendo con ella o cómo la estamos entendiendo el día de hoy en este contexto de la inteligencia artificial y específicamente en la educación. Bueno, como filósofa, me he dado cuenta y he observado que en el transcurso del tiempo la tecnología siempre ha traído como ese impacto am, de las nuevas herramientas, ¿sí? Que nos, im- que s- sí, se nos imponen de alguna forma. Y el problema no son las tecnologías. El problema es el fondo que trae esas crisis o esas herramientas. Y es una crisis de identidad, ¿sí? Que a nosotros como seres humanos nos, se nos presentan y nos cuestionan nuestra identidad, ¿sí? La identidad de nuestra ética, la identidad como seres humanos. Y, y bueno, pues hoy en día también a quien entra a cuestionar su sistema es a las instituciones educativas, eh, basando soluciones, pero no saben cómo adaptar en este contexto el día de hoy estas, estas nuevas tecnologías, ¿sí? Hablamos de algoritmos, de plagio y de reglamentos con una ligereza. Sobre todo hablamos de reglamentos. ¿Qué reglamentos son los que vamos a poner como docentes en, en nuestras clases? ¿Sí? Em, y muchos se acercan a la ética, bueno, nos acercamos a la ética como un manual de instrucciones solo eh, para prohibir algo que es inevitable. Pero bueno, hoy no, mi propósito no es hablarles de cómo detener una inteligencia artificial, sino de algo mucho más profundo, más urgente que veo yo, es que vengo a proponerles que dejemos de usar la ética como una cortina de humo, como algo que no se ve claro, y vengo a proponer que dejemos de usar conceptos milenarios como escudo para nuestra resistencia al cambio y, y que revisemos con una inspiración que es desde el filósofo Aristóteles y Kant y recuperemos esa valentía de educar para la autonomía y no para la obediencia, ¿sí? Que sería la gran diferencia entre la verdadera ética que nos proponen ya estos dos filósofos, Aristóteles y Kant, y desde ellos vamos a ver una brújula, hacia dónde nos puede dirigir el día de hoy en la educación, la ética y con esta gran ah, y nueva tarea que tenemos de la inteligencia artificial generativa. Bueno, primero que nada, aquí sí, avance, ¿no? Ahí. Te reconoce, Guayana. Bien. Bueno, primero que nada, voy a hacer la diferencia que hace Aristóteles entre la moral y la ética, ¿sí? La moral
va a decir, no, se escribe, en griego se escribe en igual, ethos, tanto moral como ética, pero ethos es con épsilon, bueno, es la letra empieza con épsilon, eh, y ethos como ética empieza con eta, ¿sí? O se escribe con eta. Y moral se refiere a la costumbre o el hábito y son los actos repetidos que realizamos en nuestra vida cotidiana. Ahorita voy a entrar más a fondo a qué se refiere, bueno, y que creo que es muy claro. Y la ética se refiere al carácter o la disposición del alma, dice Aristóteles, es la reflexión profunda sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Es decir, voy a hacer el énfasis en las palabras moral, es costumbre y es hábito, es decir, es algo que repetimos al día a día y la ética es más bien un carácter o una disposición que tiene cada ser humano de realizar una acción. Bien, em, entonces Aristóteles, para la ética para él no es una ciencia exacta como las matemáticas, sino es una sabiduría práctica, ¿sí? Es una forma de ser del ser humano. No es algo que podríamos decir, adaptándolo en la educación, aplicándolo desde la inteligencia artificial generativa eh, esta práctica, este carácter o esta disposición sería el uso ético, no es ni la prohibición total, eh, tener una tecnofobia, se podría decir, ni la entrega ciega al algoritmo. Por lo tanto, la ética es la brújula que nos ayuda a encontrar el punto donde la tecnología potencia la excelencia humana sin sustituirla. Ahorita vamos a entrar más a fondo cómo realmente la inteligencia artificial generativa no sustituye este carácter o esta disposición del ser humano de ser el mismo, ¿sí? Que es un miedo que se ha ido generando, que la inteligencia artificial puede quitar eh, hasta cierta forma el, el pensar del ser humano. Pero bueno, la clave está que la ética en la inteligencia artificial generativa va a ser más bien un ejercicio constante de juicio y no un reglamento estático, ¿sí? La ética no es estar poniendo normas de que si copia o pega o normas académicas, sino vamos a irnos al que es un juicio del ser humano constante. eh, que él mismo tiene que ir apropiándose. Bien, bueno, nada más para hacer una diferencia entre Aristóteles, Kant y Julián Marías, que es otro filósofo, Julián Marías. En cuanto a moral y ética, Kant nos va a decir que la moral es el cumplimiento del deber y la norma. Es decir, la moral va a ser todas las acciones que hacemos por el deber ser, ¿sí? Todo el cumplimiento de normas, que es aquí a donde quizás estamos cayendo los docentes, que solo cumplan el deber ser o la norma y no vamos a lo que es la ética desde Kant, a una autonomía de la razón y la voluntad. La ética, entonces, es autonomía y es voluntad.
Y Julián Marías va a decir, la moral son las valoraciones vigentes en la sociedad, todas las costumbres que nosotros adoptamos socialmente sin cuestionarlas, simplemente porque ya son reglas que están establecidas en nuestra sociedad. Y dice Julián Marías, la ética es la verdad sobre la vida humana personal. Es decir, es aquella forma de vida que radica en el ser humano para actuar de una forma personal y no siguiendo solo costumbres que están establecidas en la sociedad. Bien, dejando en claro esto, la ética, que me voy a basar más en lo que dice Aristóteles, que ética es la formación del carácter y la virtud, es ahí donde voy a sostenerme en qué es la ética ah, para continuar con esta ponencia. Bien. Bueno, pues nos encontramos con unas paradojas de la respuesta institucional, ¿sí? La vigilancia versus autonomía. Eh, Se está notando que preferimos el control, es decir, la heteronomía, que es de Kant, usa este término para decir que las heteronomía es seguir las costumbres o es ceder mi voluntad a las reglas externas. Entonces, preferimos el control al pensamiento propio, la institución vigila donde debería empoderar. Y la costumbre versus carácter es que defendemos el formato de la tarea, no la esencia del aprendizaje, el contenido sobre el contenido, el continente sobre el contenido, perdón. Y lo vigente versus lo auténtico, mantener el prestigio institucional por encima de la verdad pedagógica y la apariencia sobre la transformación. Bien, aquí me voy a detener un poco para ver qué es lo que estoy queriendo decir con cada uno de estos puntos. Y, y mi primer punto es la vigilancia versus a la autonomía. Eh, es precisamente como la teoría que dice Kant, que un acto es ético solo si nace de la autonomía. Si actúo por miedo al castigo, es heteronomía. ¿Sí? Entonces, lo que yo trato aquí de enfatizar es que cuando las instituciones se enfocan en los detectores de la inteligencia artificial y no en y también en las sanciones, están fomentando una heteronomía, es decir, eh, se está fomentando más un actuar desde el miedo al castigo que desde la ah, autonomía y la voluntad que tiene el ser humano. Y bueno, la cortina de humo es pretender que estamos enseñando ética cuando en realidad solo estamos imponiendo vigilancia. Solo estamos como vigilantes para si copió o pegó o si el alumno hizo uso de la inteligencia artificial y, y no hizo un trabajo crítico, que, ojo, sí es importante estar revisando esto,
Pero no es solo eso el papel del docente, ya que lo que estamos haciendo es que preferimos que un alumno obedezca normas obsoletas a uno que razone su autonomía frente al algoritmo. Y bueno, mi crítica aquí es que se está reduciendo la ética a una función más policial, se podría decir, que centrarnos a toda la discusión en el fraude, ¿sí? La institución evita preguntarse por qué nuestro modelo de evaluación es tan frágil que un chatbot puede destruirlo en segundos. Sí, aquí es el punto que yo veo en en esta crítica es ¿por qué no más bien nos enfocamos a nuestro modelo de evaluación que es tan frágil que estar poniendo reglas de supuestamente éticas, exigiendo que el alumno sea ético, que sí es importante, pero no podemos, más bien estamos cayendo en una práctica de reglas que sería la moral y no realmente la ética, que es formar alumnos con un carácter autónomo, con, con un razonamiento crítico desde la misma manera que es entrar, como yo entro a la inteligencia artificial y desarrollo los productos. Y también lo que veo es que hay una resistencia porque es más fácil llamar inmoral al estudiante que aceptar que nuestras tareas de resumen y repetición, de ensayos, ya han perdido su propósito. La ética se convierte en una cortina de humo para proteger un currículo que ya no dialoga con la realidad. Eh, bueno, esto lo podemos discutir después. Y bueno, la inteligencia artificial generativa no es el problema, es el síntoma, es su irrupción nos envía mensajes claros que nos resistimos a escuchar. Nos resistimos a escuchar. Una de las cosas es ah, si una máquina puede hacer la tarea no era lo suficientemente humana. Nos resistimos a aceptar que hemos estado pidiendo a los alumnos que actúen como procesadores de información y no como pensadores. Y la brecha entre lo que se enseña y lo que el mundo demanda se ha ensanchado, y hablar de ética de manera ligera permite ignorar la urgencia de rediseñar las competencias del siglo XXI. Y bueno, otro punto que es lo vigente versus lo auténtico, que aquí recae más bien la resistencia en las instituciones, ¿sí? Es una falta de autenticidad y que se prefiere mantener la vigencia de un título universitario que ya no garantiza conocimientos antes que buscar la verdad de lo que significa educar hoy. La ética se usa como distracción
para no admitir que el sistema ya no es auténtico. Bien, en esta parte quiero enfatizar cómo podemos utilizar el término ética y no meternos a cuestionarnos el sistema educativo, ¿sí? El sistema que todavía probablemente seguimos repitiendo y también la resistencia al cambio. Cambiar el modelo educativo pues es caro, es lento y bueno, hasta cierto punto doloroso dejar algunas costumbres y por eso políticamente es más rentable hablar de los peligros éticos de la inteligencia artificial que de la necesidad de una reforma radical de nuestra estructura universitaria. Y bueno, el análisis es que estamos obsesionados con que el alumno no use la inteligencia artificial para copiar, pero no nos pregunta, si no nos preguntamos por qué seguimos pidiendo que los alumnos hagan cosas que una máquina puede hacer mejor. Por lo tanto, la ética no es un escudo para detener el tiempo, sino es la valentía para aceptar que el mundo ha cambiado. Bien, ahora pasaría como la norma, la podemos tomar como un escudo. Y esto es lo que vengo diciendo, cómo usamos la moral, que sería la norma de no copiar, para evitar la ética, para crear más bien la pregunta de por qué seguimos evaluando procesos que una máquina hace mejor y por qué también la provisión del uso de la inteligencia artificial no es una respuesta ética, es una respuesta moral. En el sentido aristotélico, un hábito institucional que evita la reflexión profunda sobre el propósito de la evaluación. Em, Aquí, cuando la prioridad es el control y no el aprendizaje, estamos en el terreno de la heteronomía, como diría Kant, y obligar al otro a actuar por miedo, no por convicción racional. Para la resistencia institucional debemos desplazar el enfoque desde el control del producto, es decir, desde estar pidiendo solo un ensayo que sería el producto hacia la ética del proceso. Eso me parece muy relevante hacer énfasis, que sería lo que ahora nos toca hacer como profesores, no enfocarnos en el producto que el alumno está haciendo, ¿no? Sino en el proceso que hace el alumno para llegar a donde ha llegado con la entrega de ese producto, ¿sí? Que eso sería lo más enfocado a la ética. Y si nos quedamos solo en el hecho del producto, de que realiza un ensayo, em, y si utilizó o no utilizó la inteligencia artificial,
aquí nos estaríamos quedando o estaríamos adoptando una postura moral y no ética. Por lo tanto, la ética no reside en no usar la herramienta, ¿sí? No es prohibir usar estas herramientas, sino en mantener la agencia humana. Es decir, el estudiante debe ser el director de la orquesta, no un simple espectador del algoritmo. Y bueno, la trampa que nos pone la formación técnica va a ser aprender a usar la inteligencia artificial. No es lo mismo que aprender a pensarla. Y tampoco la, la inteligencia artificial no automatiza el pensamiento para ganar tiempo, sino hay que cuestionarnos eh, ese tiempo que decimos el día de hoy, que la inteligencia artificial nos está ayudando para ganar ese tiempo. Más bien hay que cuestionarnos para qué estamos usando el tiempo que estamos ganando. Y bueno, la inteligencia artificial nos permite hacer más cosas, pero la ética nos pregunta si esas cosas siguen teniendo sentido. La exigencia de integridad. No es ético exigir integridad al alumno mientras la institución mantiene una inercia protegida por la burocracia. La doble vara de medir. Se sanciona al alumno que usa inteligencia artificial mientras la institución evita la autocrítica sobre sus propios procesos obsoletos. Es decir, aquí es muy importante que las instituciones también cuestionen en el sistema que nos está evidenciando la inteligencia artificial, que ya es obsoleto. Y la inercia burocrática es seguir los reglamentos, se convierte en escudo que protegen el statu quo en lugar de instrumentos al servicio del aprendizaje. Y el imperativo de coherencia, una institución que pide honestidad debe practicar primero la honestidad sobre sus propias limitaciones pedagógicas. Y bueno, aquí es importante mencionar en el punto 1 la doble vara de medir. Cómo se están haciendo reglamentos para los alumnos, eh, pero las instituciones no se están cuestionando o no está haciendo autocrítica para su mismo sistema, no está haciendo crítica para su mismo sistema pedagógico que lleva décadas sin cambiar. También la inercia como falta ética, que sería mantener un modelo educativo que ya no es auténtico, es una negligencia profesional.
Y no es ético exigir integridad al alumno mientras la institución mantiene una inercia protegida por la burocracia. Bien. Aquí vamos a pasar más a la participación del docente como mentor del carácter. El- la integridad no es la ausencia de tecnología, es la presencia de la responsabilidad, diría Kant. El autor es el dueño del proceso, no solo del producto. En la era de la inteligencia artificial, el docente deja de ser el guardián del dato para ser el arquitecto del carácter, que esto sería desde Aristóteles. La ética se enseña en el diálogo, no en el reglamento. Y la autoría auténtica no se demuestra entregando un trabajo sin inteligencia artificial, se demuestra siendo capaz de dar cuenta del propio proceso de pensamiento con o sin tecnología. Eh, por lo tanto, la educación es un acto relacional. La ética docente hoy consiste en recuperar el espacio del diálogo, la tutoría y la retroalimentación humana. Aquí es donde yo creo que es importante retomar el papel del docente, ¿sí? Más como mentor, más y no como el policía que pone reglas de que sí y que no usar en la inteligencia artificial. Y usar la inteligencia artificial no para evitar pensar, sino para llegar más lejos de la reflexión. Eh, Basándonos y ayudando al alumno a que sea un estudiante crítico, que pueda él mismo editar sus preguntas a la inteligencia artificial y no solo consuma respuestas de la inteligencia artificial. Y bueno, el docente va a pasar a ser un calificador de textos, al docente que se convierte a un guía que ayuda al alumno a navegar la incertidumbre, y la ética institucional debe proteger este tiempo de interacción humana en lugar de saturar al docente con burocracia digital. Este punto también me parece muy importante, como las instituciones el día de hoy están cargando a los docentes más con una burocracia digital, más que con el análisis de cómo hacer que el alumno sea un alumno crítico. Eh, Creo que allí es donde también debemos enfocarnos. Hoy en la actualidad, las instituciones es donde podrían poner más el foco, no en que si el maestro entrega o no entrega planeaciones, sino en que ese profesor se capacite cada vez más para ayudar al alumno a ser un alumno autónomo, como diría Kant, o crítico, usando su propio carácter, como diría Aristóteles. Y bueno, ¿cómo sería una institución auténtica y equitativa?
Pues primero que nada, las instituciones, la institución ética es aquella que prefiere la verdad de una crisis pedagógica a la comodidad de una mentira burocrática. Eso sería desde Julián Marías. Y, y yo creo que las instituciones auténticas deben reconocer la crisis y nombrar honestamente que los modelos de evaluación tradicionales han perdido validez ante la inteligencia artificial generativa. También las instituciones deben abrir más el debate en crear espacios de reflexión colectiva entre docentes, estudiantes e instituciones sobre el nuevo contrato pedagógico. También es momento de reconocer, de diseñar nuevas formas de evaluación que midan el pensamiento, la síntesis crítica y la responsabilidad sobre el proceso. Esa es la parte que podríamos decir en la cual yo hago el énfasis de poner la mirada las instituciones. Y bueno, ya para concluir, las 5 miradas de acción o los 5 pilares de acción. La inteligencia artificial no viene a darnos respuestas, viene a recordarnos que nuestra tarea siempre fue enseñar a hacer las preguntas. Si ustedes se dan cuenta, en la inteligencia artificial precisamente nos presenta ante un mundo de saberle preguntar, porque si le sabemos preguntar, no sabe contestar. Entonces, viene, sí nos da respuesta, pero también hay que saber preguntar. Y bueno, estos pilares de acción es autonomía sobre vigilancia, sería educar para un pensamiento crítico, no para el miedo al castigo, no para el miedo a que si cumple o no cumple. Educar también con propósito sobre formato. Si la máquina puede hacer la tarea ha perdido su valor humano. El tercer punto es transparencia sobre prohibición, convertir el uso de la inteligencia artificial en un acto de honestidad y supervisión crítica. El cuarto punto sería carácter sobre inercia. La ética institucional se mide por su capacidad de transformarse, no de resistir. Y la humanidad sobre técnica. La tecnología es el medio, la sabiduría práctica, que sería la phronesis en griego, es el fin. Y bueno, la ética no es un reglamento que se aplica, es un carácter que se construye en el aula, en el diálogo y en la honestidad institucional. Para cerrar, bueno, esas son las fuentes y ya. Ajá, gracias. Para cerrar, y para cortar la cortina de humo, que es una frase que vengo usando, necesitamos pasar a la acción, no basada con no basta con citar a los clásicos, hay que vivirlos y propongo que cambiemos el miedo por la corresponsabilidad, que dejemos de ver al alumno como un posible infractor y empecemos a verlo como un pensador que necesita nuevas herramientas de juicio. Una educación auténtica en la era de la inteligencia artificial es aquella que se atreve a decir, ya no evaluamos lo que una máquina puede hacer, evaluamos lo que solo tú desde tu libertad y tu carácter eres capaz de aportar al mundo. Eso es pasar de la técnica a la verdadera ética. Y bueno, con esto concluyo y,
Y bueno, también antes de que ustedes me hagan preguntas, yo les quiero hacer tres preguntas, no para que se contesten, sino para que las reflexionemos. Una pregunta es si una inteligencia artificial es capaz de aprobar nuestros exámenes y redactar nuestros ensayos con excelencia. La pregunta es, ¿el problema ético es del alumno que la usa para copiar o de la institución que sigue evaluando habilidades que ya no aportan valor al ser humano? Y otra pregunta, si hablamos mucho sobre la ética del estudiante que genera un texto con inteligencia artificial, pero ¿qué tan ética es la decisión directiva de prohibir o ignorar esta tecnología solo para no tener que invertir en la capacidad de sus docentes, en la capacitación, perdón, de sus docentes y en la reforma de sus currículos? Bueno, pues estas son preguntas que podríamos reflexionar y ahora pasamos a las preguntas. Este, Estoy transcribiendo tus preguntas, no estoy intentando. aquí está, si quieres. Ay, gracias. No, está bien, está bien. Sí, Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. gracias, Rafa. Y abrimos el espacio para preguntas y comentarios. ¿Quién se anima? Adelante, Ruth. Ay, hola, hola. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenos Clarita, días. sí. Ay, gracias. Ay, pues me encantó la presentación. La verdad, le agradezco mucho que nos haya expuesto el tema. En lo particular, sí creo que era importante definir qué era la ética, porque se estaba utilizando mucho el término con esta crisis que menciona en el uso de la IA. Y pues sí, decíamos que sí, que debería de haber una ética en el uso de la IA. Pero ¿desde qué punto de vista estábamos utilizando el término de ética, ¿no? Y aquí, pues la verdad me quedó muy claro em, tanto es cómo implican estos dos términos, ¿no? La ética y la moral. Y a mí me hizo mucho eco con el tema que yo traigo en el doctorado, porque también estoy trabajando un poco como siempre estamos inmersos en decir qué debe de hacer el estudiante, o sea, como en el deber ser y en el deber hacer, ¿no? Dentro de las instituciones académicas. Pero ahora nos toca decir qué se está haciendo, ¿no? Ya las instituciones aquí, como bien lo mencionó, pues tienen ese miedo, ay, ¿cómo lo mencionó? Como, pues sí, ya no, ya hay una resistencia y hay una crisis y hay un escudo, así es lo que me gustó mucho, ¿no? Que se implementan estos escudos en las instituciones, ¿no? Y, pero pues más que defendernos y más que imponer el deber ser, pues por eso creo que hacen falta pues como más investigaciones acerca de lo que realmente se hace, ¿no? Y no expresarnos desde el miedo. Ahorita estaba pensando que los estudiantes, sí son seres pensantes, o sea, a veces decimos que no lo son, que no tienen pensamiento crítico, pero pues es que la verdad ellos ya están utilizando muchos otros espacios, muchos otros entornos, no solamente IA, sino pues están siendo bombardeados. Antes teníamos la pura institución, ¿no? Desde ahí provenía el conocimiento, pero pues creo que el analizar las nuevas alfabetizaciones, o no sé cómo le pueda llamar, en otros entornos, pues es lo que tendríamos que buscar, ¿no? De alguna manera para poder promover una nueva pedagogía. Creo que sí hay una crisis en la pedagogía, estamos solicitando ya tareas que pueden ser obsoletas Sí, y ahora requerimos que esas delegaciones
cognitivas que supone que la IA nos está arrebatando, pues tendríamos que pensar en cómo potenciar esas otras procesos de aprendizaje que se requieren para, o sea, ya no pelearnos, ¿no? Los textos van a ser híbridos, ya van a ser desarrollados tanto por IA como por el humano, pero ahora tenemos que buscar una autoría que integre esa hibridación y que sea más auténtica, que no se pierda esa expresión humana. Esa es la manera de buscarlo y pues a través de otros currículums a nivel de política educativa, no solamente, sino también en lo pedagógico y en los procesos instruccionales, que es lo que yo más o menos entiendo. Pero bueno, es mucho que trabajar y mucho que desarrollar como instituciones. Y pues le agradezco muchísimo. No hice pregunta, más bien fue como mucha reflexión. No, Gracias. gracias por tu comentario, Ruth. Creo que ayuda bastante tu comentario. Y, y yo creo que sí, este comentario que hace sobre seguirnos cuestionando de la ética y cómo se había venido tomando, ¿no? Más bien como moral y no como ética. Y ahora que tenemos como este concepto de ética, que es enfocarnos a él, de realmente a crear una ética donde el alumno sea el creador, el auténtico, y use su voluntad y use su razón, como diría Kant, o como diría Aristóteles, que llegue a ser un ser humano con carácter, que es decir, que la honestidad nazca desde él mismo y no porque se la impusimos o se la estamos revisando, ¿no? Y, y bueno, pues sí, como dices, hay mucha tarea para todos. Es un tema que podemos abordarlo cada uno en particular, ¿sí? Pero en la educación yo siento que nos vino la inteligencia artificial, la verdad, nos vino a evidenciar que nuestro sistema educativo ya es obsoleto. Sí, eso es lo que yo veo. Gracias, Ruth. Gracias. Samuel, Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, maestra Buenos días. Margarita? Hola. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención esto cómo enfrenta estos dos sistemas de ética y moral en el aspecto del uso de la inteligencia artificial, porque eh, pues desde donde yo estoy, que veo a los docentes y que veo a los alumnos a la par, me parece cómo se contrapone, porque dices tú, al alumno yo sí te tengo que decir que está mal que hagas el uso de este tipo de herramientas, pero al asesor le digo que sí está bien y que automatice algunas funciones y que delegue algunas tareas, ¿no? Entonces, pues sí es como que entra una gran contradicción entre lo que le estoy pidiendo al profesor que haga y lo que le estoy prohibiendo al estudiante. Cuando yo en mi práctica como estudiante, el uso de la inteligencia artificial sí me ha ayudado mucho a llevar la reflexión de los temas un poquito más allá, porque si sabes, como usted lo comentó, si sabes preguntarle a la máquina, te sabe dar más respuestas o te sabe orientar o te sabe dar más bibliografía. O sea, sí hay un Sí, espectro mucho más amplio en el cual puedes mejorar tu investigación, sí, tus preguntas, tu análisis sí, y definitivamente llegas a resultados mucho más positivos. Yo creo que no es tanto pelear con que el alumno haga o no haga uso o más bien que sí haga uso, sí, pero aprendiendo a usarlo de una manera en la que no nada más busque que te dé una respuesta de copiar y pegar, sino realmente solo reflexionar acerca de estos temas y enseñarle eso, ¿no? Como que enseñar a reflexionar sobre los temas con el uso de estos tipos de herramientas. Entonces sí, sí me parece muy valiosa esa aportación. Sí, Samuel, muchas gracias por tu comentario y estoy de acuerdo contigo. Y bueno, esta parte de precisamente la filosofía, y yo creo que la IA nos está invitando a ser más filósofos en el sentido de que nos apropiemos y aprendamos a hacer verdaderas preguntas. ¿Sí? Aprendamos a cuestionarnos
para que ella, teniendo todo lo que tiene en su cerebro, nos pueda ayudar. Como dices tú, yo también estoy de acuerdo contigo, ayuda bastante y yo estaría en contra de que la usemos. Más bien hay que enseñar exactamente a que el alumno sepa preguntar y por qué pregunta y que sea crítico con la respuesta que tiene, no que adopte lo que la misma IA le arroja, sino que también hay que enseñarlos a ser críticos ante esas respuestas y que es lo que también, siendo sinceros, nos falta y es donde yo digo que el sistema educativo es a donde tiene que voltear a ver, a educar a los profesores para que enseñemos a los alumnos a ser cada vez más críticos y no solo a hacerles prohibiciones, ¿sí? Que es el enfoque. Sí, yo en algunas pocas ocasiones he visto donde a veces hay alumnos que ya superan a veces al profesor en cuanto al uso de algunos tipos de herramientas, ¿no? Entonces, sí, sí creo que sí es importante, muy, muy importante, que se profesionalice el uso de estas herramientas en todo el sector de, pues, de los profesores, para que estén a la par. Sí, sí, fíjate, Gustavo, y yo creo que también, o sea, está muy bien que aprendamos también los profesores las herramientas de la inteligencia artificial. Exactamente, yo también veo como esa parte de los alumnos, cómo nos están superando en el uso de ellas, pero y que bueno, muchas instituciones en lo que se están basando es en capacitar a profesores en herramientas de inteligencia artificial, cuando hay otro problema más, o sea, capacitarnos en enseñar, porque a veces nosotros mismos no sabemos cómo educar a un alumno para que sea crítico, es decir, para que utilice la mayéutica, sí, refiriéndonos a Sócrates, ¿sí? Que sería el saber preguntar y, ser, y no quedarnos solo con las respuestas que él nos da. Ujú. Sí. Bien, Gracias, bien. Gustavo. Gracias. ¿Alguien más? Samuel. Roberto. Neida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bu- Bueno, creo que también ahí hay una situación compleja en el sentido de que la dinámica al interior del aula tiene que cambiar. El docente tiene que ser diferente. El docente, tanto su práctica docente como su práctica educativa deben de ser distintas porque en realidad el docente no es ajeno a ninguno de los procesos. Sin embargo, ahorita ya se comentaba que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces se vuelve un problema todavía más complejo porque al no saber cómo ahora enseñar, cómo Sí, tener ahora esas buenas prácticas educativas o buenas prácticas éticas, incluyendo a la IA, pues definitivamente estamos como estancados, ¿no? O haciendo un mal uso o un mal funcionamiento cuando debería ser distinto. Ahora las formas de enseñar tienen que ir en función de la resolución de problemas, que el alumno esté metido y entienda pues que efectivamente con un clic ya tiene toda la información disponible. Y ya en el caso de nuestras generaciones, cuando estudiamos nosotros la licenciatura, pues era un problema la cantidad de información que había que procesar, ¿no? sí, O de indagar, o sea, por eso las enormes bibliotecas y más que las instituciones educativas se evaluaban conforme al tamaño de las bibliotecas que tenía, ¿no? Entonces, ahora es distinto. Ahora la dinámica al interior del aula es para ir
supervisando el avance de un proyecto, de una actividad donde el alumno ya esté inmerso a resolver algún problema inmediato de su entorno, ¿no? Pero eso también lo debemos entender como docentes y formarnos en ese tipo de ambientes, ¿no? Virtuales o presenciales o híbridos, como sea. Pero la lógica de la impartición de clases de la práctica docente y educativa debe cambiar, definitivamente. Y aquí es donde debemos de pensar cómo conjugar eso de la incorporación de la IA, pero también de una manera y una perspectiva ética, ¿no? Es cuanto. Sí. Gracias, Roberto. Sí, gracias por tu comentario y yo creo que es lo que el planteamiento, ¿no? Eh, y me atrevo a decir que probablemente las instituciones no pensaban pues lo que la inteligencia artificial y era lo que nos venía a decir como en el sistema educativo, ¿no? Que lo que nos vino a decir y evidenciar es el sistema que tienen, ya, ya no va a ser el que tienen que continuar, ¿no? El punto, estamos exactamente, creo yo, en el punto donde tenemos que resolver cómo vamos a hacerle, cómo se le va a hacer en este cambio, cuál va a ser los cambios que se tienen que hacer también. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Sí, Neire había levantado la mano, pero no sé si... Creo que Neida también la ha Sí. levantado, ¿no? Adelante, Neida, te escuchamos. Porque no hay interpretación, porque no se forma diferente a los que yo trataba de Discusión. Neida, hacer muy claro. Muy claro, Neida, te escuchamos entrecortada. Se escuchaba entrecortado, pero me da la impresión que es por el ancho de banda algo. ¿Y si quitas el video y dejamos solo el audio? No va a poder. ¿Puede quitar el video? Sí, se puede quitar el video. Creo. No. A ver, intentamos. No, se escucha entrecortado. Te voy a mandar por acá la opción de que quites el video. A ver si te escuchamos mejor. Y está abierto tu micrófono, Eneida. Hola, Eneida, ¿nos escuchas? Ahí voy. Sí, apagas eso. Perfecto. ¿Ustedes no escuchan? No, se sigue escuchando Cortado. Se escucha muy cortado. ¿Quieres ponernos tu mensaje por el chat? Bien. Muchas gracias. Ok. Mientras podemos dar la voz a alguien más. Sí, si quieres puedo retomar unas observaciones que están acá en el chat. Bien. Tenemos a la doctora Elizabeth Valenzuela, que comenta que la ética nos lleva a la corresponsabilidad entre lo que hago, digo, me identifica, me hace único, por ello la educación es para el pueblo y esta debe ser con calidad y calidez. Y más adelante nos dice que desde nuestro trabajo reconocer que la aplicación de la inteligencia artificial implica desmitificar a la ética desde cómo ésta se usa, se aplica, por qué, para qué, cuándo, en qué y por qué. ¿No crees? Le preguntaba Margarita. Y bueno, Edith Lozano nos dice, muchas gracias Margarita por abordar este tema tan de frente y sacarnos de tantas malas interpretaciones. En realidad ahora le llamamos inteligencia artificial generativa, pero antes era tuteo.com o tustareas.com
y siempre como docentes tenemos la responsabilidad de asegurar los objetivos, pues hasta los trabajos copiados pueden dejar aprendizajes siempre y cuando sepamos ir adelante de este hecho y diseñar evaluaciones que realmente midan el aprendizaje significativo. Y bueno, la doctora Valenzuela también señala que la aplicación de la mayéutica lleva al origen del conocimiento, cómo se produce, se distribuye, reconstruye, para que ésta sea significativa para el individuo, formando y transformando la realidad. Por ello, la ética es parte determinante, perdón, de la esencia de ser docente. ¿Algún comentario sobre estos múltiples O sea, comentarios? sí, el comentario que hizo Edith fue, sí, de desmitificar, ¿no? Esta parte de la educación. eh, y bueno, pues creo que precisamente es el punto donde podemos enfatizar que, como bien ella dice, desmitificar lo que veníamos creyendo que era la ética, que eran las normas o el producto, sino tal cual la ética es más esa parte de ayudar al alumno, ayudar a que sea cada vez más auténtico en, en su criterio y también en sus virtudes, ¿no? Así como la honestidad. La honestidad no la podemos, un profesor, ponerla como cumplió con honestidad o no cumplió, porque sería lo moral, ¿no? Sin embargo, el ser honesto, tomar una virtud de honestidad es enseñar que el alumno por sí mismo elija ser honesto y no por el miedo a que va, a que va a ser calificado por utilizó o no utilizó la inteligencia artificial. Sí. Yo quisiera preguntarte, Margarita, Sí. justo en esto que señalabas hace un momento de que la irrupción de la inteligencia artificial lo que está provocando es que sea más evidente esta parte de que no estamos enseñando a preguntar. Y yo me preguntaría también si está dejando en evidencia también esta falta de educación en valores que tiene que ver con esta honestidad y con cómo modelamos estos valores desde el aula, y si sería responsable también de parte de los docentes asumir esa función, o dónde está ahí el espacio que está haciendo falta cubrir. Y también me gustaría, si pudieras abundar un poquito sobre dos conceptos que vi a lo largo de tu presentación. Uno tiene que ver con el nuevo contrato pedagógico y cuando hablabas de verdad pedagógica, porque yo quiero saber. De verdad pedagógica. Sí. Ok, estuviste muy atenta, Paola. Ajá. Por lo pronto, esa sería mi participación. Sí, gracias, Paola. Eh, bueno, abordando lo primero, ¿no? Que si nos tocaría a nosotros los docentes educar en valores, yo podría decir que en cierta parte, en lo que corresponde dentro del aula, sí, sí, fuera del aula, pues no podemos eso controlarlo, pero en lo que corresponde dentro del aula, dentro mm, de mis tareas, pues de mi ocupación, como ayudar a que el alumno sea un alumno crítico, honesto. Bueno, creo que ahí sí
¿sí? Sí, sí nos toca a nosotros dentro del aula. Y tu pregunta sobre el nuevo contrato pedagógico, bueno, aquí yo me refería más que nada a que se tiene que hacer esta nueva forma o nuevo contrato de, de enseñar, de educar, porque esta evidencia que nos está mostrando la inteligencia artificial de nuestro sistema requiere un cambio y es un cambio que ahorita como pedagógicamente, creo que nadie lo estamos viendo cómo. No lo sabemos cómo. O sea, tenemos así como que, o sea, me está evidenciando que ya es obsoleto la forma como yo estoy, de dónde estoy partiendo, de cómo estoy calificando y lo que estoy pidiendo y que ya no es por producto, sino por proceso, pero es ahí donde yo precisamente hago el énfasis, donde las instituciones nos están pidiendo más al profesor que hagamos moral, o sea, que hagamos una cartera de moral, unos reglamentos, y no en la parte, no nos están capacitando en el nuevo contrato pedagógico, pues, es una nueva forma pedagógica. Yo ahorita no sabría también decirte cómo tendría que ser la nueva pedagogía, pues. O sea, tengo idea, pero estructurarla para decir de esta forma, que sería un poco a lo mejor en los las 5 proposiciones que hago al final de las busco, que aquí las tengo, que las hice precisamente un poco hacia esa idea de cómo podría ser, que sería la autonomía sobre la vigilancia, educar para la mayoría de edad mental, pues así, no para el miedo al castigo. O sea, para la mayoría de edad, dice que es cuando el alumno o la persona más bien usa su razón, es decir, es crítico y usa su voluntad. Como por ahí sería la nueva pedagogía y, y no para castigar, ¿no? No para ser el docente que castiga. Y también convertir el uso de la inteligencia artificial en un acto de honestidad y, y supervisión crítica. Y también sería la ética institucional, se mide por su capacidad de transformarse y no de resistirse. O sea, así como yo creo que está en no tomar resistencia a la inteligencia artificial, sino que más bien integrarla y formarnos y capacitarnos en un nuevo contrato pedagógico, en una nueva pedagogía, pues que ahorita, la verdad, ni yo podría contestarte cómo tendría que ser exactamente esa nueva pedagogía. Sí, ¿puedes hacer un comentario? Sí, claro. Sí, Sí. De lado, estas máquinas, es que eso precisamente lo que decían. Yo cuando me titulé, hice un curso pedagógico para entrar de matemáticas, para entrar a bachillerato. Y entonces una de las preguntas de los sinodales que me hicieron fue que cuál era mi principal problema de ese curso y que yo ya había llevado a la práctica. Y mi respuesta fue los profesores, la resistencia de los profesores. Y a todos estos años, tiempo después, en ese tiempo no había inteligencia artificial, y sigue siendo creo que la misma respuesta, es los profesores. Y el problema es eso, que no tenemos esa capacitación, esa educación o esa integridad nuestra de decir, me tengo que capacitar para poder enseñar con las nuevas formas. Porque antes eran las otras formas y había ese problema, empezaron otras formas, como dice, alguien dijo, pues sí, antes era el profe Pedro y ahí veían todo y
estaba mal y seguían con Pedro y ahora la inteligencia artificial. Entonces sigue siendo ese mismo proceso, ese mismo problema, y el problema es nuestra propia educación de nosotros profesores, de nosotras instituciones. Y es todo un juego. Ciertamente aquí el cambio, y en las escuelas siempre dices, tiene que empezar el director y para abajo, y lo que vas pidiendo. Pero realmente el problema no son los chavos al inicio. Siempre nos han dicho los Exacto. chavos, nosotros los estamos formando y los estamos llevando como queremos, y los vamos encajonando de cierta manera, y así lo estamos educando. Pero nosotros que ya estamos educados, no queremos regresar a volver a empezar a educar. Es algo que admiro de los doctores, ¿no? Qué bueno que hacen congresos, qué bueno que se capacitan, hay muchísimas cosas, y ellos a fuerza tienen que hacer eso. Nosotros esperamos eso. Pero en la educación, realmente nos falta esa parte de ser críticos con nosotros mismos y tener esa ética en nosotros, ¿no? De hacer esa parte. Sí. Y tomar un Gracias, y tomar otro rol que se necesita y que nos está llevando. Creo que Samuel comentó, es que los chavos luego hacen mucho más cosas que nosotros. Sí, es cierto. O sea, ellos ya están metidos en esta tecnología con el celular en la mano, y los bebés ahora pues ya mueven los dedos, ¿no? Entonces ellos van muy adelantados, ¿no? Y nosotros tenemos que retroceder de alguna manera, con toda nuestra experiencia, volver a retomar todo lo que tengamos que hacer para ese cambio. Y no solo apegarnos a reglas y a normas y decir cómo hacerlo, ¿no? Sí. En mi rama es bien difícil, se supone que decimos, porque pues ahora le das el ejercicio y todo lo da con todo un procedimiento, y si dices no entendí, te lo vuelvo a poner. Entonces dices, bueno, está en cómo debo de preguntar, qué debo de pedir ahora, para que podamos avanzar con lo que se debe de hacer. Sí. Sí, Pati, gracias. Y precisamente esto que dices sobre lo último de la pregunta, cómo preguntar, y también cómo enseñar al alumno a ser crítico, porque le pedimos que sea crítico, pero no le enseñamos a que sea crítico, pues creo que... Si no somos críticos, difícilmente. Ajá, y si Sí. nosotros, primero que nada, no somos críticos exactamente, ¿cómo le pedimos a la alumno eso? Entonces, yo creo que también por ahí es esta nueva pedagogía, ¿sí? De que nosotros mismos también tomemos esa conciencia de que lo que pido al alumno, también yo lo sea, pero también hay que ser proactivo, o sea, capacitarme también. Pues, ya. ¿Alguien más? Alguien más se anima. Adelante, Horacio. Bueno, yo creo que todo esto ha sido muy, muy interesante. Pero luego tendemos mucho a la generalización, ¿no? Yo preguntaría, pues, ¿qué es esa institución? Porque hablamos como si la institución fuera alguien que no somos nosotros mismos. Fuera, o sea, la institución, ¿quién es? Es un ente monolítico, alguien ajeno a nosotros como los instituciones. Ya, Parte de muy la bien. institución, ¿no? Ajá. ¿Quién es el docente? ¿O quiénes son los docentes? ¿O quiénes son los alumnos? De hecho, en esta cuestión, pues todos tienen diferentes alcances, y creo que volvemos al tema que ha sido muy interesante, de la cuestión de la honestidad y de los valores. A lo mejor no es tanto decir usó o no usó inteligencia artificial, pero ¿qué quiso hacer con la inteligencia artificial? Yo ahora, como coordinador del doctoral de la maestría en el curso de selección, pedimos un ensayito de 3 páginas sobre el tema interesados de los aspirantes, y luego detectamos que el 85% del documento está hecho con IA, Ajá. ¿no? Entonces uno dice, bueno, en 3 páginas, si uno se dedica a la redacción, saben que pues 3 páginas es suficiente para que uno, sin recurrir a una inteligencia artificial, pueda expresar qué es lo que quiere en un proyecto doctoral. Claro. ¿Sí? Cuando el aspirante usa la IA,
¿Qué está haciendo? O sea, está tratando de engañar al profesor y decir, le dio flojera redactar 3 cuartillas y le dio a la pues. Entonces, o sea, más allá del uso de la IA, me parece que sí son estas cuestiones de los valores. Porque pues esto siempre está, ¿no? Pues que se Sí. fusilaban las tesis cuando iban a las bibliotecas, ¿no? Se filtraban copias enteras cuando eran Sí. fotocopias, ni siquiera PDF. Ajá, Entonces, digo, exacto. finalmente eso ha avanzado el conocimiento de esta manera, pero ahora, antes a lo mejor sí implicaba, tengo por lo menos que leer en las 10 cuartillas, aunque las 5 sean las ideas del autor que leí, y ahora más bien es esta cuestión pues, de la honestidad y de los valores. Yo, precisamente aquí, tengo una clase que se llama Pensamiento Crítico, que es Ah, qué bien, qué bien. el tronco común para los del primer semestre de las licenciaturas presenciales. Y yo entiendo que es una materia pues, de mucho diálogo, de mucho compartir qué se está haciendo. Y yo no dudo que los estudiantes no sean críticos o que no sean inteligentes, como dijo alguno de los participantes, pero no participan. 2, 3 es el diálogo y los demás, algunos hasta todavía quedan dormidos, ¿no? Y entonces uno dice, Como bueno, despertar ¿cómo? A ver, estamos dialogando, estamos viendo, ya dijimos que pues es importante, no hay un examen como tal, porque pues, es tendrán todos más que de pensar igual, análisis. sí, tendrán todos que pensar igual para, pues, es más diálogo. Y a los que no dialogan, pues reprobamos. Obviamente digo, nunca lo hago, ¿no? Pero uno trata pues de ya esa cuestión de los valores de hostilidad, de cuando vemos lo de la inteligencia artificial, de precisamente es una herramienta, hay que dialogar con la propia herramienta, no hay que especificarlo, perdón, no me ella, pero incluso en ellos, en algunos pues es como, pues no hay una respuesta a lo que uno trata de decir, ¿no? O de expresar lo que fuera. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Claro. sí, no, simplemente pues no la hay. Entonces sí, pero entendemos que todo esto finalmente el círculo es, hay que enseñar a ustedes a ser críticos, a que pregunten, pues, pero cuando uno los tiene enfrente muchas veces se rehusan. Y no digo que no, sí, son estudiantes que han ganado ya premios, estando en segundo, tercer semestre, que han estado en concursos, sí. Pero uno dice, bueno, estas materias con pensamiento crítico pues, se espacan, no les sirven porque finalmente no respondieron y saben hacer lo otro. O qué hacer. Ahora salió ya hace un pocos semanas, ¿no? Que lograron hacer la primera película completa con inteligencia artificial totalmente en Japón, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con la industria. Cuando salgan, que ya les van a permitir a que no puso una escuela de cine, no puede al cine a hacer una película, no sé con cuántos dólares. Entonces, son cuestiones que revolucionan todo, pero que luego finalmente la propia realidad como que pues, nos detiene. Sí, Si yo quisiera hacer un ensayo de inteligencia artificial, de seguro, en una revista ahorita me van a decir que no, ahorita. ya, ¿Sí? Lo van a meter y van a decir, no, está hecho con inteligencia artificial y no va para, claro. va para atrás. Entonces, sí estamos en un momento histórico como muy interesante, muy importante de entretejer varias cosas. Sí. El conocimiento de la propia guía, los valores, la honestidad, todo esto. Y pues sí, sí, es muy interesante y ahora sí que resulta complejo para el docente, pues por dónde para poder, ahora sí que encajar todo, ¿no? Pero, digo, es una experiencia tanto de docente como del uso de la propia idea que se hemos estado ahí practicando. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, aquí, Tonatiuh. Eh, en lo que comentabas de esta clase que tienes de pensamiento crítico, sí, yo creo que existe esa parte en los alumnos también como de estar en un estado de no interés, pues. El punto es ahora más bien, o sea, porque como dices tú, pues la clase está, ¿no? De generar un pensamiento crítico, de ayudarlos a hacer este pensamiento más propio. Eh, el punto sería también, yo creo, cómo despertar un interés por sí colaborar, por sí participar, por sí
expresar sus ideas, porque yo creo que ahí está el punto, como bien lo dijiste tú, no es que no sean muchachos inteligentes o que no piensen, pues, sino que cómo despertar ese interés por sí, integrarse y ser participativos. Yo creo que sería como el punto ahora a llegar, pues, para que ¿qué tenemos que hacer para que el alumno tenga un interés? Claro, a mí me parecía algo que no iba con mi forma de pensar cuando nos decían que en nosotros estaba que el alumno se interesara, ¿no? En la clase o que tú hicieras, casi te vistieras de payaso para que atrajeras al alumno, ¿no? Para que atrajeras el interés del alumno a la clase. Creo que no es por ahí tampoco, sino es cómo despertar un interés, pero interés propio, sí, que sea de él, no porque el profesor es carismático o es chistoso, no por eso, no porque el que está al frente tenga que hacer algo es, extraordinario para que sí haya interés, sino que el interés nazca por sí mismo. Entonces, eso sería como lo que tenemos que llevar sobre la mesa, ¿no? No, y también tiene que ver con los caracteres de los propios estudiantes, porque incluso hicimos un ejercicio que era parte de la materia, es ir construyendo un proyecto, y al principio es a ver el interés de su proyecto. Van a hablar un minuto cada quien de lo que les interesa. Libre, un minuto. ¿Por qué les interesa X tema? Y resulta que algunos estudiantes dicen, no, es que, pues, no me gusta hablar en público, y obviamente, pues, no me gusta expresarse, no te gusta hablar en público, está bien. Pero yo decía, bueno, escríbelo, haz un video, no, finalmente no. Y al final también una pregunta que, a ver, ¿cuánta calificación merezco y por qué? Y esa misma estudiante dice, bueno, yo creo que 80 porque sí vine diario, estuve muy atento, pero no participé porque soy tímido. O sea, no, al punto dices, bueno, pero entonces, está bien, ¿no? Pero eso, esa parte, pues, del conocimiento, finalmente, cómo lo compruebo en ese estudiante en particular, que pues sí, o sea, estuvo muy atento, pero cómo me demuestra que realmente aprendió lo que haya aprendido, ¿no? Claro, No lo expresó de ninguna claro. manera, no, y No, y evidencia, como dices. entonces, yo, en ese caso, yo no, finalmente todo el mundo pasa, ¿no? Con otras calificaciones, pero, o sea, a ver, por ese estudiante en particular me queda la duda si realmente aprendió o no aprendió. A lo mejor no le interesó la materia, no le interesa la materia, es Solo, buena en otra cuestión, pero sí resulta que luego complejo esta cuestión. sí, es complejo porque ya tiene que ver con personalidades, Con con... toda la trayectoria educativa también. Ajá, sí. El curso de pensamiento crítico, después de 12 años de no desarrollo de De no pensamiento crítico, ajá, exacto. está difícil. Sí, que yo creo ahí también, exactamente, Rafa, que al estar haciendo yo esto, bueno, pues es que realmente la educación, o sea, la nueva pedagogía, tiene que empezar desde abajo, o sea, no en la maestría a enseñarles el pensamiento crítico, ¿no? Porque ni siquiera en licenciatura. Sí. Yo, por ejemplo, en filosofía, a lo que yo siento que me hizo falta en la filosofía es precisamente la parte argumentativa, o sea, y nos pedían que argumentáramos todo, ¿no? Entonces, cuando no traes una enseñanza de argumentar, ni de primaria, ni de secundaria, ni de bachillerato, y en licenciatura la carrera que eliges es argumentar, pues lo primero que tenemos que tomar es eso, ¿no? Que se nos enseñe a hacer para lo que nos vamos a dedicar. Pero no al final, sino desde antes.
Muy bien. Eneida se movió del lugar y parece que ya tiene una mejor conexión. Eneida, te escuchamos. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Sí, muy bien. Este, bueno, yo decía es que primero que nada, muchas gracias por el tema. La verdad se me hizo muy interesante, además de que se me hizo muy claro y ameno. Entonces, la manera en que lo abordaste, pues, sí, me resultó pues muy digerible. Gracias. Y por otra parte, nada más quería comentar, pues ahora sí como estudiante, hubo muchas cosas de este tema que me hicieron mucho ruido. Creo que varios estamos así, porque sí, la verdad sí es como muy complejo, pero de mi parte como estudiante, a mí me pasó con una persona, con una docente, que desde un principio nos advirtió que no utilizáramos la IA solamente si acaso para buscar bibliografía. Yo le comenté que por mi condición, a mí ella me ayudaba pues, en otras cosas, también en la cuestión de a veces hacer ¿cómo se dice? Pues traducir documentos que no son tan accesibles o preguntarle cosas que por el documento no me quedan muy claras o cosas así. Y me dijo que pues que no, que porque me podía dar eh, cosas equivocadas, que me podía dar información mal, pero bueno, yo lo que decía era trabajar sobre la fuente, sobre las mismas fuentes que nos estaban dando, ¿verdad? Entonces, como que al darse cuenta que yo utilizaba a veces la IA para entender cosas, sobre todo porque en la virtualidad a veces tienes menos contacto con los asesores, tarda más en responder, necesitas de algo con quien dialogar. Entonces, esa parte no solo de hacerle preguntas, sino también de tratar eh, pues así como sacar un diálogo y ver que el que me está contestando, reflexionar acerca de lo que me está contestando, para mí ha sido como otra forma de aprendizaje. Entonces, a partir de ese momento, en todos mis trabajos me comentaba qué aguas con la IA, qué aguas, incluso muchas veces yo le hacía caso, no la estaba utilizando, y ahí nos da como una especie como de miedo a nosotros mismos como estudiantes, decir que estamos utilizándola y para qué y cómo la estamos utilizando, y el docente no se da cuenta. Entonces, pues a partir de ahí sí fue una situación muy, muy incómoda porque en todos mis trabajos, incluso pues, sabes, como de maestra, estoy siguiendo sus instrucciones. O sea, si me salió la chispa y le gustó la manera en que la redacté, pues yo la redacté, no la redactó la IA. Pero sí era así de que siempre en todos era el comentario de no utilices la IA y cuidado con ella. Creo que también, pues con esas cosas, sí, o sea, lo que se está hablando y que creo que ya se mencionó demasiado, esta parte de la profesionalización del docente, de la actualización del docente, de la manera en que estamos hablando, porque incluso, pues para mí, digo, ha sido otra forma como de aprender. En el caso del inglés, por ejemplo, yo me di cuenta de que si yo le empezaba a preguntar sobre, no sé, dime la diferencia entre palabras que suenan muy parecidas, este, y ya me explicaba cuándo se usa esto, cuándo se usa esto, y luego me decía, ¿quieres hacer ejercicio? Y para mí era muy divertido, yo le decía que sí, y me ponía a hacer como una especie de exámenes de preguntas para que practicara el significado de esas palabras. Entonces, sí. Sí, sí tiene, digo, también la manera en que nosotros como estudiantes la utilizamos y para qué lo utilizamos, pero desde mi punto de vista no me está haciendo, a mí como estudiante, no me está haciendo cliente, no me, más bien
es como otra manera una estrategia que yo he encontrado para poder pensar más y para poder entender mejor algunos conceptos o para poder agilizar también mis procesos o para no hacerme por tanta actividad que tenemos que de repente no sé qué hacer y me da ideas y yo soy capaz de decir, no, esto no me gusta o esto sí me parece. Eso era lo que quería contar. Gracias. Gracias, Eneida. Eh, la pregunta exactamente no la escuché, pero bueno, escuché, Más un comentario. era tu comentario, pero sí, lo que tú dices sobre esto que se te fue generando, ¿no? Por las normas que ponemos como maestros de no usarla y cómo se genera un miedo. Y eso es lo que no debemos de hacer, o sea, eso es lo que no debemos hacer los profesores. No podemos estar generando un miedo, no podemos ser el policía que califica si usó o no usó la inteligencia artificial, no solo eso, pues, eh, o estar comprando o utilizando también herramientas que detecten si utilizaste o no utilizaste la IA. Y, y lo mencioné en la ponencia, cómo debemos del profesor más bien trascender esta parte de no ser vigilantes, sino de ser profesores que te ayuden a usarla. O sea, no a que no la uses, sino a usarla. Y por lo que estuviste comentando, que dijiste que más bien te has servido, ha sido para ti una estrategia para entender y agilizar más tus pensamientos. Yo creo que eso es hacia donde tenemos que ver más el profesor qué realmente es lo que a ti te aportó la inteligencia artificial, eh, porque sí, nos aporta, creo yo, como bien lo dices, a, a agilizar más los trabajos, pero no, el punto es no quedarnos solo con lo que ella nos da, sino también yo al ser ella generativa, eso quiere decir que, bueno, pues nos está generando algo que yo le estoy pidiendo. Es decir, a mí me va a generar aquello que yo le pido, por lo tanto es mío lo que ella me genera. Tú le puedes pedir a lo mejor lo mismo, pero de diferente forma. Por lo tanto, es tuyo porque tú así le pediste que te lo generara, ¿no? Esa es la parte que nos falta también entender. ¿Hasta dónde es mío, aunque lo haya hecho ella? Y que se está trabajando, creo, en esos derechos de autor y no sé qué. Eh, Se está trabajando en esa parte, pero hasta dónde es mío y hasta dónde es solo de la inteligencia artificial. Y, y yo estoy de acuerdo que sí se utilice, pero así como tú lo comentas que lo has hecho, ¿no? Porque también nos ayuda a entender más rápido. En mi experiencia, hay, como también Patti lo comentó, o sea, hay cosas que yo le puedo decir o le puedo preguntar y me pueden resultar más claro como ella me lo arroja así como ella me contesta. Entonces, el punto es no generar el miedo a no usarla, sino a precisamente saberle preguntar y ser críticos con ella. ¿Sí? Eso sería. Y gracias, Eneida, por estos comentarios. Yo tengo una gran curiosidad por conocer un poco tu práctica docente. O sea, desde esta perspectiva que nos acabas de plantear, cómo
¿Cómo trabajas tú con tus estudiantes para ser coherente con todo este planteamiento que nos has hecho? Sí, muy buena pregunta, gracias. Porque ahora me voy a evidenciar, ¿no? Me voy a evidenciar Perdón. que a final de cuentas también esto fue para mí. Bien, yo creo que precisamente yo me encuentro y en ah, no sé cómo nombrarlo, pues esta paradoja en que traigo precisamente la práctica docente antigua, como me enseñaron a mí y después como me pidieron que enseñara, ¿sí? O sea, traigo dos modelos educativos, eh, que uno era memorizar, ¿sí? Memoriza, apréndetelo para que puedas contestar un examen, que eso fue como me tocó a mí. Y, y el otro que es crea actividades lúdicas, crea actividades atractivas y también traigo una pedagogía por el Bachillerato Internacional en el que el profesor solo está para guiar y no para explicar, ¿sí? Guías al alumno a que él desarrolle su propio pensamiento y yo solo estoy para revisar ese proceso de pensamiento. Y, y bueno, traigo estas pedagogías y que la que más me ha ayudado a mí como docente y que es el propósito y que yo creo que la pedagogía que tú preguntabas, Paula, la nueva pedagogía o la verdadera pedagogía, es que el profesor esté, sí, acompañando y esté evaluando, pero no el producto en sí, sino acompañando al alumno a que investigue, cómo investiga y cómo es al final su resultado. Y es lo que se evalúa el resultado, ¿no? Y, pero siendo sinceros, en el sistema que estoy ahorita, en la institución que estoy, no me permite hacer esto. ¿Por qué? Y que la verdad es algo muy incómodo. Es muy incómodo esto, porque yo, viniendo de esta pedagogía en la que estuve 7 años siendo la que acompaña y no la que solo enseña, la que sabe todo, eh, llego a una institución donde ahora sí yo soy la que tengo que enseñar, la que tengo que decir y tengo que hacer un examen en el que en 24 horas yo tengo que entregar la calificación. Eso me ha llevado pues a hacer exámenes de opción múltiple, porque si yo tengo 90 alumnos para en 24 horas entregar esa calificación, perdón, pero no puedo calificar un pensamiento crítico. Y a mí, como maestra, eso sí me desilusiona tener que estar en este sistema. Y no es mi institución, es el sistema educativo. Y eso es lo que la inteligencia artificial, creo yo, nos está evidenciando, nuestro sistema. O sea, y sí me he cuestionado y me lo han dicho colegas que me han dicho, ¿y por qué tú no implementas la pedagogía que tú sabes? No la puedo implementar porque no hay, la institución no me respalda en yo poder enseñar de esta forma, de un pensamiento crítico. Entonces, la verdad no lo puedo llevar a cabo por el sistema. Y que tendría que ver con esta otra reflexión que yo
qué bueno que sí va a haber tiempo de plantearla. Hablaste de los grandes filósofos de Aristóteles y de la mayéutica. Así se enseñaba antes, pero entonces luego viene la revolución industrial y la necesidad de formar a la gente en masa. Entonces, estas formas de aprendizaje en la que se podría aprender a preguntar se pierden porque el objetivo se cambia a tener gente que sea disciplinada y que sea obediente para atender a un modelo y hábil, exacto. Entonces, esta parte crítica se pierde, pero no tiene que ver con falta de interés del estudiante, ni con la falta de capacidad del profesor, Exacto. ni con una desmotivación, sino con el objetivo que se sigue de forma institucional Ujú. ante esta necesidad de formación y que, otra vez, lo has dicho varias veces, la inteligencia artificial nos rebota y nos refleja que eso ya está obsoletísimo. Sí, 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 es tal cual. El objetivo se perdió. En un momento perdimos el objetivo de la educación, perdimos el rumbo de la mayéutica, de que es preguntar y que es precisamente lo importante no es la respuesta, sino el sabernos preguntar y estarnos preguntando. Y ahora nos enfocamos, el objetivo se perdió cuando nos enfocamos en que lo más importante era la respuesta o el producto, pues. Que me entregues un ensayo, que sí, que no uses, y luego lo ponemos con reglas, con moral, y le decimos que es ético, tienes que ser ético, no. Eso es moral, pues. Sigues reglas, si entregó, no entregó, lo utilizó, no utilizó, cuando tampoco eso es ético. Entonces, sí, estamos en esta parte de que nos cambiaron el objetivo y yo creo que es otra vez regresar a, a lo que era la educación, sí, la educación mayéutica. Sí. Pero como dices, ¿no? Nos piden que seamos también, que ya no seamos conductistas, que seamos, que tengamos otro tipo de enseñanza, que los estudiantes sean críticos, pero tienes que calificarlos con cierta, ponderación, de Ajá. parámetros, y además no deben de reprobar, pero la institución debe ser de excelencia. Entonces, muchas cuestiones que son Exacto. contradictorias en sí mismas. Exactamente. Y además te saturan de clases. Y la parte De estudiantes. administrativa, y la parte administrativa también, ¿no? De que entregues planificaciones de cada clase, con un montón de esquemas, y bueno, pues eso también, o sea, el profesor le tiene que dedicar tiempo a eso y pierde tiempo para profundizar hasta en sus mismos temas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de cambiar también. Hay un último comentario, sí. Samuel dice, sin duda creo que generar un interés basado en sus necesidades y su entorno da un cambio radical en la forma en la cual se aborda el aprendizaje y uso de estas herramientas por parte de los estudiantes. Mm. Sí, sí, basado más en sus intereses, pero que es muy amplio eso, basarlos en los intereses, ¿no? De ellos. Eh, Porque, bueno, pues cada persona tenemos diferentes intereses, pero pues, no sé a qué se refería, como basarnos en los Sí. intereses. Sí, Samuel, si nos puedes comentar un poco acerca de a qué te referías con basarse en sus intereses. Y mientras, damos la voz a la doctora Elizabeth Valenzuela, que levantó la mano. Adelante, doctora. Muy bien, felicidades por el tema. Es un tema muy interesante, más que nada que nos implica a todos, ¿no? O sea, no nada más a los docentes, nos implica a toda la sociedad, ya que si tuviéramos ética, ¿verdad? No hubiera tantos colapsos en el mundo como como los existenciales y los que tenemos ahorita, ¿no? Tú hablabas sobre la importancia de un contrato pedagógico, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué implica ese contrato pedagógico? Yo considero
que es seleccionar el contenido, el reconocer el cómo, el cuándo se va a utilizar, qué estrategias, qué recursos, en qué tiempos. Tú hablabas de la planeación cuando decíamos de que es algo como metódico, pero al final de cuentas, si planeamos, tenemos una ruta específica, un escenario posible, tenemos la posibilidad de planeé este método para llevar a cabo este proceso y este procedimiento en el ámbito educativo, pero vaya a crear conciencia y al crear conciencia estamos llevando a cabo el proceso del pensamiento crítico, ¿no? En ese reflexionar, en ese analizar, en ese tomar conciencia de lo que hacemos y de qué de lo que hacemos estamos también siendo consecuentes, ¿no? Y somos a la vez responsables de nuestros actos y de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿no? Y entonces, cómo esto promueve actitudes, cómo a través de eso se reconocen, ¿no? Las falacias, las mentiras, las ausencias y lo que se requiere y se necesita, ¿no? Si estamos hablando de un sistema educativo, bueno, pues un sistema educativo es de todos los niveles y para todos, ¿verdad? De manera incluyente, de manera abierta, de manera propositiva y de manera que va a cambiar, a transformar, y cómo esa educación a través de esos procesos van a llevar a la generación de individuos que van a tener la posibilidad de resolver sus problemas, ¿no? Y decías tú, ¿cómo desde la primaria sí? O sea, si realmente conociéramos lo que la nueva escuela mexicana contempla, daríamos la validez a la realización de proyectos, a la realización de la contextualización de problemas, de cómo estos problemas tienen resoluciones desde mi actuar, desde cómo me dirijo, desde qué es lo que hago, y entonces por eso la ética es tan importante, ¿no? Cuando hablabas de la mayéutica, ¿no? O sea, cómo Sócrates hablaba de parir ideas, y que ese parir ideas era me preguntas, pero te regreso la pregunta para que tú también reflexiones, para que tú también busques tus propias soluciones y para que juntos construyamos, ¿no? Y entonces tenemos como Paulo Freire, como Vygotsky, como Habermas, como Makarenko, ¿no? Con estas escuelas para reformar, nos ayudan, ¿verdad?, a encontrar esos lineamientos y esas situaciones pedagógicas que en determinado momento nos ayudan, nos influyen y nos hacen ser docentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo esa práctica docente la tenemos que realizar desde esa manera crítica, desde esa manera propositiva? Y si decimos, bueno, el sistema no está, tú eres el dueño de tu aula, tú eres el dueño de tus actos pedagógicos, tú eres el dueño de tu hecho educativo, y ese hecho educativo tú lo relacionas y lo interacciones desde las inteligencias artificiales, desde las tecnologías de la información, desde lo sincrónico y de lo asincrónico, ¿no? Y entonces es ahí donde esa efervescencia, esa esencia de ser docente, o sea, te permite ser único y repetible y te permite ser ese docente que eres transformador, motivo de cambio, o eres el que aplastas ideas, ¿no? Muchas gracias, doctora Elizabeth. Su comentario muy amplio y de acuerdo, concuerdo con usted en la parte de, sí, las planeaciones nos dan un rumbo, o sea, no estoy en contra de hacer planeaciones, eh, porque sí nos ayudan y nos dan esa guía, ¿no? Para qué sigue el día de hoy, qué sigue la siguiente semana, y no perdernos. Y, y bueno, lo que mencionaba sobre la ética lo amplió muy bien, de forma muy clara, como la ética es esta práctica también docente, ¿no? De ser propositiva, y la ética es precisamente, como bien lo dijo, adueñarnos de nuestras acciones, tanto que eso es el punto al que tenemos que enseñar al alumno y bueno, usted lo dirigía hacia
hacia nosotros como docentes, adueñarnos de nuestras acciones y que es también lo que debemos de enseñar al alumno, a adueñarse de sus acciones, a ser autónomo, a tener ese carácter por ellos mismos y no por la moral de entregó, no entregó o de reglas o normas que el profesor tengamos que poner. Que, que bueno, es a lo mejor algo que sobrepasa todavía a nuestro contexto, pero es hacia allá, hacia donde debemos de ir, de educar eh, y ser dueños de nuestras acciones, tanto ayudarle al alumno a hacer a tomar esa conciencia, como nosotros mismos como profesores, sí. Gracias, doctora Elizabeth. Cerramos con Samuel. Sí, Samuel ya está ahí. Samuel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal otra vez? Sí. Pues bueno, de lo que les ponía en el chat, es que me parece muy importante como docente, tienes que redigir, bueno, que con el uso de todas estas herramientas puedes personalizar pues esta parte de los aprendizajes en cada uno de tus alumnos para que también ellos se vean o sientan esa curiosidad por el uso de las herramientas, porque creo que no es lo mismo que los enseñes o los integres en una clase donde el aprendizaje que van a tener va a ser como muy general o muy genérico, a que, no sé, dependiendo de cada necesidad, digamos, no sé, uno de los alumnos tiene a lo mejor un emprendimiento y que por medio del uso de estas herramientas le enseñes a que no solamente puede obtener información, sino que a lo mejor puede hacer una planeación de una estrategia de marketing para su emprendimiento y generar imágenes para su emprendimiento y, o sea, todo lo que puedes ayudarle a esta persona que ya focalizándolo dentro de esa, por eso me refería al entorno y a la necesidad, este aprendizaje se hace más significativo porque ya lo llama a querer tener este conocimiento porque sabe que le va a abonar a su vida personal y a un desarrollo, ¿no? A un mejor estilo de vida. Entonces, a eso me refería yo con que hay que situar Sí, estos aprendizajes de estas sí. herramientas y de todos estos conocimientos nuevos a cada una de las realidades de los alumnos. A veces sí siento que también es eso, lo que decían hace rato, ¿no? Que a veces el asesor también, el profesor, está sobrepasado, no tanto por el uso de las herramientas y las habilidades tecnológicas, sino porque con esta automatización a veces ya se da por hecho de que el profesor pues, puede atender, no sé, a 50 alumnos, ¿no? En línea, en una clase a lo mejor de clases tan complejas como proyectos, ¿no? Cuando pues, sí te puede ayudar mucho la herramienta a automatizar muchos procesos, pero sigue siendo clave que no sea solamente para delegar procesos y tareas, sino que una unión Ujú. entre que las usas para enseñarles a automatizar y a generar, pero al mismo tiempo, pues, como usted decía, doctora, que tengan este discernimiento crítico de hasta qué punto esa información realmente es fiable y que aún así, aunque te la dé, yo siempre he sido de la idea de que tienes que sí te sirve mucho para bibliografía, como lo comentaba una de las compañeras, ¿no? Te sirve mucho para obtenerla, pero siempre hay que, pues, checarla, irte al documento oficial, al documento original y, pues, bueno, recuperar información. Entonces creo que es un tema muy amplio. Sí, gracias, Gustavo. Sí, No, Samuel. Samuel, perdón. Desde hace rato te digo Gustavo, perdón, Samuel. Sí, gracias por tu comentario. Pues bueno, no tengo nada que agregarte. Yo creo que lo que dices es el punto que hemos estado trabajando, ¿no? Y comentando. Em, pues bueno, yo creo que como docentes también teníamos ese cuestionamiento si la inteligencia artificial vino a quitar el papel del docente y yo estoy viendo que no lo vino a quitar, sino lo vino a poner ah, con más fuerza y a cuestionarnos a nosotros los docentes ahora que, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? A cuestionar por dónde le vamos a ayudar tanto al alumno como a nosotros mismos y la institución a la que pertenecemos para este cambio, porque es definitivo que es un cambio. Sí.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues con esto cerramos la sesión. Agradecemos a Margarita por su presentación, por su ponencia, por sus ideas. Y agradecemos a todos los que asistieron, a todos los que participaron. Y Pau.